Amado Dios, en esta hora, al ser confrontados por tu palabra, te pido, Señor, que hables a mi vida y a la vida de cada uno de los que estamos aquí. Que al mirar, Señor, la salvación, podamos encontrarnos con el Salvador, valorar todo lo que ha hecho y amarte con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pueden sentarse y simplemente pensando un poquito, yo di algunas palabras pensando desde la creación en adelante y todas eran con C, pensando en el hombre. ¿Quién se acuerda? Hoy, miren, el que no vino el domingo puede ver el video en la página de Capacitando a los Santos. De hecho, se suscribe, le da like y a mí me ayuda. Pero eran con C, 4 cosas, vamos. ¿Cuáles eran? El hombre es un ser creado. Muy bien, Estrellita. Después, ¿qué pasó con ese hombre? ¿Qué pasa si sigo caminando? ¡Ah, perfecto! ¿El hombre es un ser? No, un ser creado. Después es un ser caído. Después resulta que se encuentra con Satanás y se encuentra con Satanás, hace todo lo que Eva tenía que hacer. El hombre como tonto come lo que la mujer le da y queda bajo el juicio de Dios. ¿Y cómo se llama eso? Muy bien, así que es creado. Y después, el último, convicto, va preso para siempre, digámoslo de una manera más fácil. 4, a ver, ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice? Ya, de este lado, Arturo. Repetí las 4. Dijo Arturo, ¿por qué yo? Parecía Adán cuando le dijeron a la mujer que me diste, dale. ¿Condenado? Convicto. Bien, perfecto. ¿Quién le ayudó para que avise, para que yo la felicite? ¿Quién le ayudó a Arturo? Doña Marta fue seguro, ¿no? Sí. ¿Fue usted, Martita, que le ayudó? Bien, de este lado. Vamos. 1. ¿Cuál era el primero? Creado. Después el segundo. El tercero. Digo de este lado y empieza David. David, los 4, dale, ya. Ya, los 4. No, los 4 empieza. Perfecto, listo. Así por lo menos, el primero, creado. Vamos a cambiar esto. Pensamos en la salvación, a veces nos olvidamos que tenemos que estudiar 2 doctrinas. ¿Cuál doctrina eran? No, tenemos que estudiar muchas otras, porque vemos en el Génesis muchas más. Pero hay 2 doctrinas que son importantes y que las hemos mencionado ahora mientras hablamos de un ser caído, un ser convicto. ¿Cuáles eran? La doctrina del hombre y la doctrina del pecado. Si nosotros no entendemos cómo el hombre fue creado y cómo el hombre cayó, y no entendemos por qué pecó y la consecuencia del pecado, entonces no vamos a entender para qué necesitamos un Salvador. Ahora, cuando pensamos en ese Salvador, hemos pasado por todo esto y llegamos acá. Un Salvador. Ahora, en Navidad normalmente hablamos del Salvador que vino. Y siempre decimos que vino a salvarnos y utilizamos los mismos versículos. Pero tal vez otra vez hagamos repaso de todo lo que el Señor Jesús como hombre tuvo que sufrir hasta llegar a la cruz. ¿Y qué pasó cuando llegó a la cruz? Lo que sufrió antes de llegar a la cruz no nos salva. Lo que pasó durante la cruz sí. Pero ustedes acuérdense que él cumple 30 años, empieza su ministerio, hace una revolución a nivel mundial, con 12 hombres más todos los discípulos que tenía, pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, él empezó a pagar el precio por nuestro pecado y empezó a sufrir, y sufrió emocional, espiritual y físicamente. Cuando pensamos emocionalmente, pensamos en las personas que lo negaron y demás. Cuando pensamos físicamente, podemos empezar desde Getsemaní en adelante, pensando por todos los latigazos que le dieron cuando decían que lo iban a examinar, eran látigos. Pero cuando pensamos espiritualmente, tenemos que pensar que Él estaba en la cruz y Él entregó su vida voluntariamente
aunque había dicho, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, estando en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y después se entregó. Y se entregó por mí y se entregó por usted. Cuando Él nos salva, y usted lo tiene escrito atrás, nos salva del pecado y de las consecuencias, sí. Nos salva de las culpas y de los miedos que nosotros enfrentamos a diario. Nos salva de que nosotros teníamos que pagar, sí, pero Él pagó por mis pecados. Judicialmente soy inocente. Aunque la cara no me ayude, soy inocente. Porque, es que yo no me siento inocente. No tenés que sentirte, tenés que saberte. Aunque usted no sepa, aunque usted no diga, pero yo no creo que sea así. No es lo que usted siente en ese momento. Cuando Cristo tomó mi vida, la puso sobre Él, cargó todo lo que tenía que cargar y yo fui declarado justo. ¿Qué más hizo? Perdonó todos mis pecados, transformó mi interior, me libró de la muerte, me libró del maligno a pesar de que el mundo entero está bajo el maligno, me lleva a un lugar seguro y me traslada al reino de su amado Hijo. Cuando pienso que me lleva a un lugar seguro, el domingo pasado yo dije algo así, pero léalo conmigo atrás. Salvador es alguien que está fuera de nuestra condición de perdidos. ¿Fuera de dónde? De nuestra condición de perdidos. ¿Por qué? 100% hombre, 100% Dios, pero era perfecto y sin pecado, así que no pecó nunca, está fuera de la condición de perdido y me lleva a un lugar seguro. Me pone en Él. Es alguien que tiene poder y la buena voluntad para salvarme. Ahora, vamos a ver este cuadro que está atrás y pensar, cuando nosotros nacemos, ¿cuál es el primer versículo que le viene a la mente pensando en el nacimiento? Espiritual, obviamente hablando. Más a todos los que creyeron, San Juan capítulo 1, versículo 12. Ahora, literalmente dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos niños de Dios. La palabra ahí es niño. Ahora, pero piense conmigo, aunque algunos cristianos se comportan como niños porque son inmaduros, nosotros ya no somos niños. Pero si yo me quedo ahí nada más, si a todos los que creyeron les dio la posibilidad de ser niños de Dios, ¿un niño puede disfrutar la herencia? ¿Qué pasa si yo tengo hijos menores y me muero y tengo muchos bienes? Tengo que buscar una albacea que se ocupe hasta que mis hijos sean mayores para que después que el juez decida puedan disfrutar la herencia. Si ustedes se acuerdan, leímos Gálatas, que estaban bajo cuidadores. Para que puedan disfrutar la herencia tiene que haber un cuidador. Entonces, Dios no solo nos toma como niños, también después nos adopta como sus hijos, para que podamos disfrutar de lo que es ser un mayor de edad con todos los beneficios. Y acompáñenme, hijo por nacimiento, hijo por adopción. Por la regeneración, o sea, por el nuevo nacimiento, soy hijo, soy un niño. Pero por la adopción, que la vamos a estudiar bien, palabra por palabra, con todo lo que tiene que ver, soy colocado dentro de la familia de Dios, con todos los derechos de un adulto. Así que nazco como un niño, pero después soy tomado y colocado con todos los derechos de un adulto. Son dos cosas súper importantes, porque ya no soy un niño llevado por todo viento de doctrina. Soy una persona que nací como un niño, pero Dios me trasladó después, me adoptó, me colocó dentro de su familia. Si pensamos en la adopción normal, si yo adopto un hijo, lleva mi apellido y tiene todos mis derechos. Cuando el padre me adopta, llevo su apellido y tengo todos sus derechos, al punto que puedo ser conciudadano de los santos, miembro de la familia de Dios, copartícipe de la gracia, copartícipe de la justicia con Cristo. Pero después entro a la familia, gozo de la familia. Un niño
recién nacido. Qué lindo, pasaron los 9 meses, lo tenemos con nosotros. ¿Puede gozar de la familia? No, porque no se da cuenta de todo lo que está pasando. Entró a la familia. Goza la familia cuando empieza a crecer y a razonar. Si somos salvos, nacimos como niños, pero Dios después nos coloca como si fuéramos mayores para que podamos disfrutar. Después estamos bajo ayo. ¿Se acuerda Gálatas capítulo 4? Dick, si quiere lo busca, para que le quede ahí el texto por lo menos. Pero también digo esto, capítulo 4, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo el rudimento del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y qué bueno sería que podamos grabar este pasaje en nuestra mente y corazón y entender lo que somos, herederos de Dios, adoptados por el Padre, que Dios colocó en nuestra vida la posibilidad de llamarle papito, que nos adoptó, que somos mayores, pero ya no estamos bajo la esclavitud, no tenemos un tutor o un curador, no estamos bajo ayo, tenemos libertad, libertad. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 dice que andemos en la libertad con la cual Cristo nos hizo libres. ¿Saben cuál es el mayor miedo del cristiano? ¿Cuál creen que es el mayor miedo del cristiano? Ahora aplicamos lo de Hendrix, el silencio. ¿Cuál es el mayor miedo del cristiano? No escucho. La libertad. El cristiano siempre quiere actuar como un niño y que le digan lo que tiene que hacer. Pero Dios nos dio libertad para que hagamos lo que queramos, lo que creamos, o lo que queramos, está bien, lo que creemos que es correcto. Pero todos nosotros hemos pasado por el miedo de, no, mejor que me digan. Cuando preguntás si podés hacer esto, podés hacer aquello, no estás pidiendo un consejo, estás pidiendo un culpable. Porque si no te sale, tenés a quien culpar. ¿O no? Entonces, cuando Dios dice que nos declara como mayores para que andemos en libertad, es para que caminemos en la voluntad de Dios como regla para nuestra vida, sabiendo que es lo mejor, pero tomando la decisión en base a ¿qué? A la palabra de Dios, a la palabra profética más segura. Está perfecto pedir consejo, pero es mi mejor consejero. Así que ¿a qué le tiene miedo el cristiano? A la libertad. Cuando viene alguien a decirme, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, todo te conviene, pero, perdón, todo te está permitido, pero no todo te conviene. Hacé lo que creas que es mejor. Sí, pero ¿usted qué opina? Si te doy mi opinión, buscas un culpable. Te voy a decir lo que la Biblia dice. Y, lamentablemente, no hemos aprendido a vivir en libertad. Oye, es que si no me congrego, Dios me va a castigar. Si no ofrendo, Dios me va a castigar. Y estamos pensando siempre en el viejo con el látigo, en lugar de pensar en el Padre de amor que no te va a castigar, te va a disciplinar para enderezarte y que seas participante de su santidad. Ahora, por nacimiento no puede recibir su herencia. Por eso Dios lo declara como un hijo mayor para que sea heredero del Padre y coheredero con Cristo. Si terminamos acá sería genial porque aprendimos algo o recordamos algo. Herederos con el Padre y coherederos con Cristo. O sea que todos los beneficios del Padre que el Hijo tiene los comparte conmigo. Ahora, otra vez, sabiendo eso, ¿querés seguir viviendo en esclavitud o querés vivir en libertad? Me frustra mucho pensar en gente que por años va a la iglesia y Cristo nunca pasó por sus vidas, solo pasaron por 4 paredes porque vivieron bajo los rudimentos
de la esclavitud. Y nada más. Pero, y es un tema que da para mucho más. Pensemos en dos palabras que todos nosotros conocemos. Y la Biblia dice que Él nos salvó por su gracia y su misericordia. No podemos desligar eso. La misericordia y la gracia se besaron y estuvieron presentes en la vida de Cristo y siguen estando presentes. Y la primera gracia, que definitivamente yo le pregunto a cualquiera de ustedes, y me la puede definir mejor de lo que yo la puse aquí. Y podríamos decir, sí, gracia en griego significa, ¿sabe? No me importa el griego, ni siquiera la versión de la Biblia que utilice. Me importa que entienda lo que está leyendo. Ayer estábamos en el club de jóvenes, en el club bíblico, y estaban leyendo la Biblia, y ¿cómo era la palabra rara? Sacudidos. Era la forma de entenderlo nosotros, pero la palabra era como abatidos o algo así, una palabra que los chicos no entendían. Buscamos la manera de hacerlo fácil para que lo entiendan. Entonces, miren qué fácil podemos definir gracia. ¿Quién me lee? ¿Quién lee atrás lo que significa gracia? ¿Sabías eso? Por supuesto que lo sabías, David. Y podías definirlo mejor, ¿verdad que sí? Claro, cuando Dios me da lo que no merezco, regalo no merecido. Pero la gracia de Dios no es solo en la salvación. La gracia de Dios es en la salvación, en la santificación, en el sustento diario, en la sanación de una persona, en toda la vida. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de toda gracia. Pero tenemos que aprender que para que yo entienda la salvación, tengo que pasar por la gracia. ¿Dónde está la primera mención de gracia en la Biblia? En Génesis. Después que Adán y Eva pecan, el Señor, a pesar de lo que habían hecho, les da vestimentas. ¿Se lo merecían? No, les dio lo que no merecieron. ¿Por qué? Por gracia. Qué interesante que muchos años después, dice el apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos. Por lo que no merecemos, son salvos. Y esto no tiene que ver con ustedes, es un regalo de Dios. Dios viste, y en ese momento que los viste, le da su gracia, y aplica la misericordia. ¿Qué dice de misericordia? Fuerte, fuerte, fuerte. ¿Quién lo dice? Vamos. Otro que no sea David. Casi digo David. Adán y Eva estaban ahí. Si hubiéramos sido nosotros, que alguien nos falla de esa manera, ¿dónde estarían ellos en este momento? No estarían. Sin embargo, los vistió, no merecían nada. De hecho, la vestimenta es como la justificación, la doctrina de la justificación. No lo merecían, porque me da lo que no merezco y no me da lo que sí merezco. Y en la salvación eso es algo increíble, porque me da lo que no merezco y no me das lo que sí merezco. Merecía el infierno, no me dio el infierno. Merecía estar separado de Él por la eternidad, no me separa de Él por la eternidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que a todo aquel que en Él cree. No solo cree. Cuando el Espíritu lo convence, le da el derecho de ser un hijo de Dios y después lo coloca como un mayor, para que disfrute de todos sus beneficios. La salvación tuvo un principio. Génesis 3:15 habla de que hay una promesa, la promesa del Evangelio. La salvación tenía un propósito, que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La salvación involucró a una persona, Cristo. Y la salvación me dio un beneficio, perdón. Un perdón que no merezco. Entonces, solamente pensando en eso, gracia y misericordia. Ahora, ¿alguna pregunta hasta acá? Yo voy a preguntar el domingo, para que se lleven esto a casa. Al momento de creer, uno fue salvo de la condenación del pecado. ¿Sí? ¿De qué fuimos salvos?
de la condenación del pecado. Habíamos leído en Génesis 2:17 que todo el mundo está bajo el juicio de Dios. A partir de que Cristo muere en la cruz y yo soy salvo, ya no estoy bajo la condenación del pecado. Y tampoco voy a ir a un juicio. La Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez, que muera una sola vez y después de eso el juicio. Los cristianos no vamos a ese juicio, que es el juicio gran trono blanco, porque mi juicio fue en la cruz. Entonces, al momento de ser salvos, fuimos salvos de la condenación. Al momento de ser salvo, también estoy siendo salvo del dominio del pecado, estoy siendo santificado, estoy siendo preservado, y es hermoso pensar en lo que soy, y es triste pensar que no valoramos. ¿Por qué? Porque yo ya no soy un pecador perdido, ni siquiera quiero decir que soy un pecador perdonado. Quiero llamarme como Dios me llama, hijo, amado, redimido, reconciliado, que lamentablemente peca. No deberíamos, pero el dominio del pecado ya no está en nosotros. Y Pablo es muy claro cuando habla de que no deberíamos pecar, y Juan también lo dice, que tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si es que pecamos, no deberíamos pecar. Pecamos porque queremos, porque no hemos entendido a cabalidad la salvación. Qué bueno que un día, en el cielo, ya no hay más presencia del pecado y el pecado ya no tiene poder. Y dice Hebreos capítulo 7, versículo 25, por lo cual puede salvar, ¿quién? Jesús. Por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios y viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué puede hacer? Otra vez, por el cual Jesús puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dios se acercó a mí, yo me acerqué a Dios. Es muy lindo pensar esto. Yo recibo a Cristo. No, Cristo me recibió. El cielo vino a mí. ¿Quién soy yo para ir a Él? Soy de Él, le pertenezco. Pero acá Él puede salvar y habla de interceder. ¿Saben lo que? En el mismo momento que Jesús estaba caminando por acá, Juan capítulo 17, oró por nosotros. ¿Y saben qué está haciendo ahora? Intercediendo por nosotros. Jesús está orando por vos, por usted, por mí. ¿No le emociona eso? Y nos va a preservar. Por eso es la doctrina de la seguridad de la salvación eterna, para siempre, porque somos sus hijos y porque su sacrificio no fue en vano. Y seremos salvos de la misma presencia del pecado, nuestra glorificación. Un momento en el cielo, ya no habrá más pecado que mirar. Vamos a mirar directamente al Salvador. Qué hermoso es cuando leo al apóstol Juan que dice, cuando le vi, caí a sus pies. ¿Y qué hizo Jesús? Puso sus brazos sobre mí. En algún momento, no muy lejos, seremos arrebatados juntamente con Él, o nos vamos por otros medios, dormimos y nos vamos, pero cuando estemos en su presencia, no hay más presencia de pecado. ¿Por qué? Porque estamos con el Señor. ¡Qué espectáculo! Pero para poder estar con el Señor, necesito nacer de nuevo, necesito entender la gracia, necesito entender la misericordia, necesito entender que la salvación fue gratis, pero a Jesús le costó mucho. Y vaya conmigo a Romanos, por favor. Si me pregunta qué versículo, voy a decir ahí atrás está. Versículo 9 del capítulo 5 dice, pues mucho más, estando ya justificados por Él, seremos salvos de la ira.
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Qué lindo, ¿no? Porque mirando otra vez, pues mucho más estando ya justificados, habiendo sido declarado justo, su justicia vino a mi vida. Al que no conoció pecado, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por mí se hizo pecado. O sea, absorbió la culpa que yo no podía y me justificó, me declaró justo. Así que caminemos como un justo, andemos en libertad como justificados. Basta de vivir como amarregados pecadores, siempre diciendo, ¡ay, qué indigno que soy! No, soy hijo de Dios. Si mañana te darían un puesto muy importante en un trabajo, saldrías a contarle a todo el mundo, hoy tenés la mejor posición del mundo, sos declarado justo delante de Dios. ¿Y somos salvos de la ira? Por supuesto. El hecho de ser salvos, y hay muchos pasajes más, hace que Él nos libere de la ira venidera. Los salvos, la iglesia de Cristo, no pasa por la tribulación. No estamos bajo el juicio de Dios. Tampoco pasa por la mitad de la tribulación, como algunos grupos dicen. ¿Por qué? Porque nos vamos antes. Porque somos justificados y salvos de la ira. ¿Fuimos enemigos? Sí, pero dice fuimos. No dice somos, fuimos. Enemigos de Dios, pero nos reconcilió. ¿Sí? Y en el mismo libro en la misma carta de 2 Corintios, donde habla de que fuimos justificados, también dice que nos reconcilió consigo mismo. ¿Cómo lo hizo? Por medio de Cristo. ¿Y saben qué nos pide ahora? Que seamos embajadores. ¿Qué es un embajador? Un representante. Embajadores que anuncian al mundo que Cristo viene. Si todo el mundo sabe que usted es cristiano, si iríamos a su colegio, trabajo, vecindario, ¿saben que es cristiano? Ahora que me mudé a Romoser, yo me dediqué a visitar a mis vecinos. Todos saben quién soy. Eso me compromete, por supuesto, porque la gente tiene mucha vista y tal vez hasta me pueda criticar. De hecho, encontré vecinas que vienen a la iglesia. Pero saben quién soy, saben lo que hago, pero no, ay, soy el pastor. No, soy Raúl, soy cristiano, soy el pastor de la iglesia, acá estoy en lo que le puedo ayudar. Y se ríe mi esposa porque yo ya sé que fulano vende esto, que el otro vende aquello, y los conozco. No soy tica linda, pero los conozco. Y quiero que me conozcan. Y entiendo perfectamente que cada vez que me ven salir a caminar o a lo que sea, tienen que ver un ejemplo de un cristiano caminando que los motive a llegar a Cristo. ¿Pasa eso con usted? Porque para mí es un desafío de cada día. ¿Y para usted? Así que, gracia, misericordia. Ya no somos niños, somos declarados justos como colocados dentro de la familia de Dios para vivir en libertad. ¿Cómo va a vivir? Oramos. Amado Dios, en esta mañana te doy gracias, porque por tu amor y misericordia, aunque no lo entendamos, tu gracia nos alcanzó, tu misericordia nos alcanzó, y hoy podemos ser llamados tus hijos.